Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, porque donde estás no es el final. Hoy es miércoles. Bueno, y continuando con nuestra programación, estamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Angélica, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Yo sé que un segmento de estos no es solamente los 30 minutos que estamos acá, sino mucho tiempo de preparación. Entonces, de verdad, en nombre de todos nuestros seguidores, nuestros oyentes, de acuerdo a los comentarios, pues agradecerte por tu tiempo, agradecerte porque siempre estás pendiente de que alguien esté en el segmento. Entonces, de verdad, muy, muy comprometida con nosotros. Gracias. No, bueno, pues muchas gracias, Jorge. Qué hermosas palabras. Pues es un tiempo en el cual con nuestros seguidores, ¿verdad? Con nuestros escuchas, pues vamos aprendiendo y esto es recíproco. Yo también estoy muy agradecida a todo nuestro público, a todos aquellos quienes cada día, ¿verdad? Se van sumando a este gran proyecto que es conocer más de Dios para nuestra vida. Recuerda que en Sembrando Palabras de Vida estamos completamente convencidos de que tu vida tiene un propósito. Así es de que muchas gracias, Jorge. Igualmente saludos desde México para Colombia y todas las partes, ciudades, países, naciones a donde estamos llegando. Gracias, gracias a ti. Gracias que estás con nosotros, que te conectas con nosotros y que pues juntos, ¿verdad? Hemos emprendido esta travesía y continuaremos si Dios nos lo permite. Bueno, pues hoy el tema que hemos traído lo hemos titulado En Él confiaré. Y bueno, este tema lo hemos traído por un cántico en donde un rey lo expresa con esa alegría. Y este rey no la tuvo fácil, no la tuvo fácil, pero él en su corazón, en Dios confió. Así es de que hoy también vamos a aprender cómo a través del libro que vamos a continuar, como lo vimos la vez pasada o la ocasión anterior, en el que hablamos del libro del primero de Samuel, hoy vamos a hablar del segundo de Samuel y que pues el personaje principal es el rey. El rey que, segundo rey, porque primero recordaremos que fue el rey Saúl, pero este rey que fue el rey David, que fue un rey, dice la palabra, nos enseña conforme al corazón de Dios, pero también fue una persona como tú y como yo, que tuvo errores, que fue invadido por muchas situaciones como la envidia, como el pecado, como muchos adversarios, gente que buscaba su muerte. Bueno, pues tal vez tú y yo digamos, pues, ¿quién persigue nuestra muerte? Recordemos que tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y bueno, pues él lo que viene es a robar, matar y destruir. Pues también David vivió esa situación, no importando esa posición que posiblemente para ti, para mí, el pensar en un rey, dice uno, pues tiene muchos privilegios, ¿verdad? Pues también él atravesó por varias situaciones muy, muy complicadas, aflicciones en su vida personal, en su vida familiar, no se diga, con sus hijos, con sus esposas, ¿verdad? Que él tuvo. Bueno, pues este libro, que es el libro número 10 de la palabra de la escritura, vamos a ver cómo nos enseña acerca del liderazgo que tuvo David como rey. Si hay un tema principal, el que podemos abordar es ese liderazgo. Ese liderazgo que fue muy importante. ¿Por qué? Porque él, algo que predominaba en su administración era que consultaba a Dios. Para que él diera un paso, para que él obrara, lo consultaba. Aunque hubo situaciones que también llegó a no considerarlo, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, entonces, un tema aquí en el cual podemos aprender es acerca del liderazgo. Y quizá tú me digas, pues es que yo no soy líder, pues
déjame decirte que sí eres líder. Eres líder porque un líder es influencia. Y si cerca de ti ya tienes una sola persona, entonces ya eres influencia porque eres ejemplo para esa persona. Bueno, decimos que David consultaba a Dios y lo consultaba para conocer sus tiempos, conocer los tiempos de Dios, conocer cuándo tenía que actuar, en qué momento actuar, pues imaginemos cuántas actividades no tenía que realizar David como rey, ¿verdad? Pues muchísimas, y sin embargo, pues tenía que consultar a Dios para emprender cualquier actividad que tenía que realizar para ejercer, ¿verdad?, su gobierno en el pueblo de Israel. Bueno, una cosa que también nos enseña, aparte de tantas cosas que podemos aprender en este libro, es que el rey David aquí es cuando ya es coronado. Y a la edad de 30 años es cuando es coronado ya para el pueblo de Israel. Pero aquí quiero recordarte algo, que cuando fue seleccionado, por así decirlo, o cuando fue ungido, porque esa es la palabra, recibió la unción para ser rey mucho, muy joven. Cuando recordarás que mencionamos la ocasión anterior, cuando tocábamos acerca del profeta Samuel, que él fue el que dio la unción a muchos reyes, entre ellos a David, cuando lo selecciona y Dios le comenta, ¿verdad? Samuel pensaba que por las características externas de los hijos o hermanos de David, hijos de Isaí, porque David, su padre Isaí, comparado con sus hermanos, pues posiblemente a los ojos de Samuel no era el indicado, hasta que le presentaron a David y escuchó en su corazón que Dios le dijo, este es el que yo he elegido, a él vas a ungir como el próximo rey de Israel. Pues eso fue antes, mucho tiempo antes de que él fuera ya coronado, que ya se le reconociera como rey. Bueno, durante ese lapso de tiempo en que fue ya asignado, ¿verdad? O fue seleccionado para esta asignación como rey, pasaron muchos años y durante esos muchos años vivió situaciones muy, muy difíciles. Situaciones que a veces tú y yo también podemos llegar a vivir en el que sabemos que Dios nos da una asignación y nosotros decimos, bueno, pues posiblemente ya el mes que entra o dentro de algunos meses y pasan los años y nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa, Señor, con aquella promesa, con aquel llamado que yo tuve? Y no entendemos, ¿verdad? Porque nuestra mente es muy limitada, es muy apresurada, quiere ya ver las cosas de inmediato, ¿verdad? Permeamos en este sistema en el cual todo corre tan rápido, en los medios, ¿verdad? Ahora digitales, como le llaman, ¿verdad? Un reloj inteligente, un teléfono inteligente, que ya tan solo con darle un clic nos aparece la información. Bueno, pues nuestra mente se ve sumergida en ese ámbito en el cual todo queremos tan rápido. Pero aquí nos enseña cómo fue formado, ¿verdad?, el corazón de David durante tantos años para que llegara el momento en el que fue coronado. Y esto, bueno, no significa que también para nuestra vida pueden ser muchos años, pueden ser menos, ¿verdad?, menos tiempo. Pero algo que debemos de aprender es que cuando Dios ha puesto en nosotros ese llamado, a Dios no se le olvida. A Dios tiene muy presente esa promesa que ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Guardarla, ¿verdad? Guardarla, procurarla y saber que todo lo que sucede en nuestra vida y cuando tenemos nuestros ojos puestos en Dios, cada día todo lo que hagamos va a ayudar para que llegue ese momento que también nosotros anhelamos. Bueno, pues nos enseña la palabra que a la edad de 30 años David fue cuando fue anunciado ya como rey oficial, ¿verdad? Después de la muerte del anterior rey, que fue el rey Saúl.
Y que también nos enseña este libro, el segundo libro de Samuel, que su reinado duró 40 años. 40 años reinó en un lugar que fue Judá durante casi 7 años y durante 33 años fue en Jerusalén. Bueno, pues también nosotros a veces tenemos que hacer esos movimientos, ¿verdad? Esos movimientos. Este libro tiene tanta sabiduría para aplicarla en nuestra vida, para poder entender que así como el rey David, nuestra propia vida también pasa por situaciones complejas, pero nos enseña, ¿verdad? A través de la palabra, nos trae una revelación para nuestra propia vida. Llegando por ahí, por el capítulo 7, nos habla de algo muy importante, pero sumamente importante, que es un pacto. Un pacto que Dios hace con David. Y yo estoy muy segura que Dios, ese pacto que Dios habló a David, ese pacto también nos involucra a nosotros, ¿sí? Nos involucra a nosotros. Son palabras que generalmente no tenemos en nuestro diario vivir, un pacto, pero el pacto es el que hace Dios con nuestra vida. Reitero, esas palabras, promesas que Dios hace a nuestra vida, Él las cumple, como lo cumplió con David, cuando dio una bendición, ese pacto que iba a trascender hacia un reino eterno y que hoy lo vivimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Rey de reyes y Señor de señores. Su reino es eterno. Y es desde aquel pacto que Dios hizo con David, es lo que, ¿verdad? Hoy conocemos como ese reino, un reino eterno a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de, Dios le establece o le hace partícipe a David de que él será su descendencia, ¿verdad? Que tendrá su descendencia, tendrá un trono y ese trono va a ser eterno, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, podríamos hablar todo este tiempo y quizá muchos más segmentos para poder hablar de este gran pacto, pero por eso es tan importante que leamos para saber qué parte de esta historia, qué parte de esta palabra viva también a nosotros nos afecta, nos involucra y nos hace partícipes. Bueno, pues el reino de David se fue extendiendo, fue teniendo más dominios, fue ganando muchas batallas contra los filisteos, con los gabonitas, etc. Él, algo que también ejerció fue una administración, administraba con justicia y equidad. Era un rey que logró entender esa parte, ese rol tan importante en su vida. ¿Por qué? Porque estaba reinando para un pueblo, para el pueblo de Dios. Por eso él sabía que la justicia que él administraba, la equidad que él impartía era muy importante. Tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender sobre esa justicia y esa equidad que también tenemos nosotros que llevarla a cabo en nuestro diario vivir. Otra historia, parte de este libro, nos habla de su corazón, un corazón bondadoso de David para una persona muy especial, el cual se llamaba Mefiboset. Seguramente has oído hablar de Mefiboset. Bueno, pues era una persona que fue hijo de su gran amigo de David, que era Jonathan. Mefiboset tenía una peculiaridad y él nos enseña la palabra que él estaba lisiado de los pies. Había tenido una lesión que lo había marcado de por vida. Y tal vez tú y yo también, no específicamente, ¿verdad?, de los pies o de alguna parte física, sino de alguna parte en nuestras emociones, en nuestra vida, que hayamos tenido alguna lesión por alguna herida en nuestro corazón, por alguna herida en nuestra vida.
nos podamos reflejar en este hombre Mefiboset, que definitivamente sentía que él no podía gozar de privilegios y mucho menos llegar a pensar que un rey se acordara de él. Y sin embargo, en esta historia nos narra cómo el rey David, en esa bondad en su corazón, recuerda a este hombre y lo trae a su presencia y le da una bendición tan grande que le dice que él va a disfrutar de comer a la mesa del rey. Extiende hacia este hombre una gran misericordia, como también Dios extiende a nuestra vida su misericordia. No somos alejados de la presencia de Dios, sino Él nos llama, Él nos acerca, pero nosotros tenemos que ser sensibles para cuando día a día, no es eventualmente o de vez en cuando, día a día, Dios nos llama para que estemos cerca de Él y que podamos disfrutar de todas las bendiciones tan grandes que Dios tiene para con nosotros, como lo fue en ese tiempo David para la vida de este hombre que jamás imaginaba que fuera considerado para estar dentro de pues ese lugar donde vivía el rey David y que fuera partícipe, ¿verdad? Como invitado especial a su mesa del rey. Pues también nosotros, tú y yo, cuando hemos sido obedientes a escuchar ese llamado de Dios para nuestra vida, podemos disfrutar, porque conocemos que Dios es misericordioso y su bondad está disponible para ti y para mí. Así es de que, bueno, Mesibosfet dice que comía siempre en la mesa del rey, que tú y yo comamos, ¿verdad? Todos los días, de ese alimento que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Sabemos o quiero que recordemos que no solo dice de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento que verdaderamente nos nutre y nos fortalece. Bueno, pues hoy es un día para comer en esa mesa que nuestro Rey, que es Jesucristo, tiene dispuesto para nosotros. ¿Quieres acercarte? ¿Quieres disfrutar de esos alimentos tan esenciales en nuestra vida que nos traen nutrición, que nos fortalecen, como saber que somos amados, como saber que tenemos un propósito, como saber que hay promesas para nosotros, pero tenemos que, ¿verdad?, acercarnos a la palabra que es alimento para nuestra vida. Bueno, otra historia que vamos a encontrar aquí en este libro es acerca de David y Betsabé, esa mujer, ¿verdad?, que estaba casada y que, bueno, pues David, como dice la palabra, los peligrosos pensamientos lo dirigieron mal. Lo dirigieron mal esos pensamientos que llegaron a su mente y que hicieron que se desviara, ¿verdad? Desviara su vista hacia una mujer que era casada y que él pues no debería de haber puesto sus ojos en ella. Bueno, pues él, escuchando esos pensamientos que llegaron hasta su corazón y que lo hicieron obrar en pecado, bueno, pues como ese rey pues que había sido llenado con una unción especial para ser rey, ¿cómo, verdad? ¿Cómo es posible que haya cometido ese pecado? Bueno, pues también tu vida y la mía, también igual pasamos por eso, ¿verdad? Decimos, ¿cómo es posible? Podemos ver la vida de David, pero ¿y la nuestra? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, pero también nos enseña este gran libro en su sabiduría que David reconoció ese pecado y se arrepintió. Tuvo ese arrepentimiento profundo en su corazón y se acercó a Dios. Ante él reconoció que había pecado y que
había cometido un grave error. A diferencia, haciendo una comparación con el rey Saúl, que él no quiso reconocer que había sido desobediente. Él no quiso reconocer, le importó más lo que la gente iba a decir de él, le importó más lo que más bien quiso quedar bien con los demás y no escuchó la voz de Dios. Ahí David nos muestra que pues su corazón se humilló delante de Dios, reconoció y se arrepintió de ese acto, y a diferencia, reitero, del rey Saúl, pues Dios, al ver su corazón contrito, al ver su corazón que verdaderamente era honesto y tenía un arrepentimiento genuino, pues Dios transforma su vida y continúa concediéndole su bondad y su misericordia. Es una gran lección para tu vida y la mía. Es una gran lección porque no nos debe de importar lo que dirán las demás personas, sino que nuestro corazón sea abierto, que nuestro corazón sea sincero ante Dios, ¿verdad? Que podamos reconocer por medio de su Santo Espíritu que nos redarguye de pecado, que nos redarguye y nos hace ver cuando hemos cometido alguna falta, algún error, pues arrepentirnos, ¿verdad? Pedro le decía, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? Dice, bueno, pues siempre debes de perdonar. Cuando los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿cómo debemos de orar? En ese modelo de oración, Dios nos dice, perdona nuestras ofensas, como también tú nos perdonas. Si Dios nos perdona, nosotros también necesitamos, ¿verdad? Perdonar, porque si Dios, que nos ha perdonado nuestro pecado tan grande y tan fuerte a veces, ¿verdad? Pues también nosotros tenemos que perdonar. En una ocasión, Jesucristo, perdón, les enseña, les muestra que había una mujer que había sido perdonada y Jesucristo le dice, pues había una persona que tenía dos deudores, uno le debía pues una cantidad mínima y otro le debía una cantidad mucho más grande. Y dice, ¿cuál será el más agradecido? ¿El que le fue perdonado una cantidad pequeña o al que le fue perdonada una cantidad muy grande? Y entonces pues contestan y dice, pues el que debe de estar muy agradecido a aquel que le ha perdonado la cantidad más grande. Pues así es nuestra deuda con Dios. Y sin embargo, Él nos perdona, nos perdona todas nuestras deudas. Y también nosotros debemos de ejercer ese perdón. Si lo hemos recibido, también lo vamos a poder dar. Pero cuando no lo hemos recibido, pues es como no tenerlo. ¿Cómo vamos a dar lo que no tenemos? El perdón, parte tan esencial en nuestra vida. El reconocer primeramente con Dios, ¿verdad? Ir con nuestro verdadero arrepentimiento para que podamos recibir ese perdón, porque Dios en su misericordia y bondad nos perdona, pero nosotros también tenemos que perdonar, ¿verdad? Perdonar. Y este libro de Samuel, otro tema muy importante y que te animo a que leas este libro, te animo a que lo leas, a que lo repases, tantos temas tan interesantes, no solamente los que hoy te he mencionado, a cada uno de nosotros. Dios nos habla de una manera muy especial porque Él conoce cuáles son nuestras necesidades del día de hoy. Y bueno, en este libro también vamos a encontrar un cántico, ese cántico que te hablé a un principio, del cual tomamos el título de este programa, que es En él confiaré. Porque David, en el capítulo 22, narra este cántico en el cual, reitero, él dice, en él confiaré, en Dios, el que me salvó, el que me, el que me ayudó, el que me apoyó, el que estuvo conmigo, el que no me dejó aun cuando cometí varios errores, o muchos, o muy graves, nunca me dejó.
nunca me dejó, Él me ayudó, me mostró camino a dónde seguir, ¿verdad? Me dio vida, en Él encontré nuevas fuerzas, en Él encontré tantas y tantas cosas. Así es de que te animo a que podamos, ¿verdad? Como David, emitir un cántico de agradecimiento, un cántico de decir, Señor, en ti confiaré, en mi vida, en ti confiaré en esta situación que parece tan difícil, tan abrumadora, tan, pues parece que me evapora, que me deshace porque mengua mis fuerzas, pero Dios, en Él confiaré y todo mi ser descansará en que no estamos solos, en que Dios nos ayuda, que Dios siempre está dispuesto para ayudarnos. Cuando nosotros acudimos a alguna persona en ayuda y recibimos esa ayuda, ¿cómo nos sentimos? Pues confiados, ¿verdad? Decimos, bueno, pues por lo menos ya no estoy solo en este asunto, hay alguien que me está acompañando, que puedo llamarle y decirle, pues mira, mi asunto va así, ya he avanzado un poquito, yo ya hice esto, ya hice aquello, ahora me toca esperar. Bueno, pues así David. David expresa y dice, en él confiaré. Ese rey que tenía entendimiento para escuchar a Dios, ese rey tiene tantas cosas a través de su vida de enseñarnos a ti y a mí cómo, cómo ser, ¿verdad? Cómo ir corrigiendo y cómo ir escuchando a Dios. Un rey, reitero una y otra vez, que consultaba a Dios en todas las cosas que él tenía que realizar, en sus planes, en su organización, para poder, ¿verdad?, ejercer esa administración con justicia a ese pueblo que él tenía. Y, y bueno, pues reitero nuestro agradecimiento por el tiempo que has estado con nosotros. Casi estamos al finalizar por el día de hoy, pero recuerda que tenemos una próxima cita, próxima semana, no sin antes agradecerte y que te enviamos un abrazo donde quiera que estés y te esperamos. Tienes una cita con nosotros. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias por tu disposición, muchas gracias a Dios por tu vida, porque tu vida tiene un propósito. Hasta luego. Tu opinión es muy importante. Sembrando palabras de vida.